Vamos a hablar de los objetivos del estudio y el alcance. Nuestro objetivo general es evaluar la adecuación de las estrategias de evaluación y gestión del riesgo aplicadas en el caso. Se va a ponderar la coherencia, cobertura y la oportunidad de detección, contención y recuperación. Tenemos tres objetivos específicos en el estudio. El primero es valorar medidas preventivas, detectivas y correctivas, que va a ser antes, durante y post el incidente. Vamos a estimar también la brecha de control y riesgo residual por dominio y vamos a proponer mejoras priorizadas de impacto contra factibilidad. Y lo más importante es que el alcance de este trabajo netamente se va a basar en lo siguiente. En el periodo de solamente la cronología oficial y respuestas documentadas, el temario solamente va a incluir medidas preventivas, detectivas, correctivas y de continuidad. Y el análisis va a excluir el análisis forense, atribución avanzada, estimaciones financieras y demás. Y se va a basar netamente en lecturas encontradas en fuentes abiertas, como noticias, reportes de brechas, reportes legales. Hay bastantes limitaciones debido a que estamos realizando el trabajo externo en base a lo que ya ha sucedido. Y en parte de la cronología. Entre 27 y 28 de julio ha sucedido la intrusión a través de un aplicativo de terceros utilizado por TransUnion. Y luego se estableció que esta ha sido un aplicativo vinculado a Salesforce. Y recién el 30 de julio, el equipo de TransUnion ha podido detectar el acceso no autorizado. Y recién el 22 de agosto empezaron a emitir las primeras cartas de notificación de incidente a los residentes del estado Maine. Y recién para el 29 de agosto han comunicado a los 4.5 millones de personas afectadas. Entonces, también el mismo 29 de agosto empiezan a publicar las coberturas nacionales, ¿no? Que explicaban el resumen del caso, confirmación de que no se ha comprometido la base de crédito central, tipos de datos infiltrados, etcétera. Y recién el 3 de septiembre publica análisis centrados en Salesforce, ¿no? Donde se difunde que el sector, en qué sector está, a qué sector está ligado y también mencionan al grupo criminal Shiny Hunters, ¿no? Como los responsables. Continuando con la exposición, tenemos ahora la identificación de activos. Entre ellos tenemos 8, que son los datos de los clientes, con la información personal, como son la fecha de nacimiento, el número de seguro y su nombre y contacto. También tenemos la plataforma CRM o el propio Salesforce, la aplicación de tercero conectado, o sea, el uso de APIs, el token o las credenciales de aplicaciones, ya sea OAuth o un cliente secreto, los registros y la telemetría, también a través de API y los eventos que se pueden generar, los parámetros y configuraciones de las integraciones, como pueden ser las listas permitidas, las IPs y las sesiones, las copias de seguridad en los datos de atención y el catálogo de terceros y contratos, como lo puede ser en la emisión de la carta con las cláusulas de seguridad. Bien, los hemos codificado con A01 hasta el 08. En el caso del código A01, su función es la verificación de atención de requerimientos de los clientes. Es un tipo de archivo de información. Se conserva en el propio SAS o CRM, que es el Salesforce. Su importancia es crítica, la confidencialidad muy alta y el dueño vendría a ser el oficial de la información o el responsable de la atención. Para el CRM o el propio Salesforce, que se encuentra alojado en el SAS, en la nube del proveedor, tiene una importancia crítica también. La confidencialidad es alta y el dueño de este activo es el responsable del propio CRM y de TI. En cuanto a las APIs, que su función es extender las funciones del CRM y operar los flujos de soporte al cliente, es un tipo de archivo igual, alojado en el SAS, pero enfocado hacia la integración. También se encuentra en la nube del tercero, tiene una importancia alta, confidencialidad alta, y el dueño es el gestor de la nube o el responsable del CRM o del Sales. En cuanto a los tokens, que tiene la función de autenticar y autorizar la entrada, es un tipo de activo credencial. Su medio de conservación puede ser un vault o un almacenamiento, su importancia también es crítica, la confidencialidad muy alta, y el dueño del activo es el área de seguridad informática. En cuanto a los registros y telemetrías, es un tipo de archivo registro o evento, puede estar conservado en un 100 si es que hay, su importancia es alta, confidencialidad media alta, y el dueño del activo es el responsable del SOC o del equipo azul. En cuanto a los parámetros y configuraciones, el cual busca prevenir los abusos de privilegios, es un tipo de archivo de configuración, está también alojado en el SAS, más que todo en la consola y en su configuración, tiene una importancia alta, confidencialidad media, y el dueño del activo es el equipo de arquitectura y seguridad. En cuanto a las copias de seguridad, el dueño es el propio departamento de TI, con una importancia alta y una confidencialidad muy alta. En cuanto al DPA, es un tipo de archivo documentado legal, su medio de conversación es el gestor documental, un tipo una importancia alta y una confidencialidad media alta, y el dueño del activo es el área legal o compliance. Bien, seguimos con el análisis de ciberseguridad basado en la función de proteger del NIS por cada categoría. En cuanto a la gestión de identidades y credenciales, no se cumple porque se vio expuesta las credenciales vía Salesforce. En cuanto a las identidades comprobadas y vinculadas, el cumplimiento es parcial, aunque se ve que no se cumplió porque no hay una robustez en la validación de credenciales. Frente a la autenticación de usuarios y hardware, es parcial porque se usó una autenticación estándar, quizás sin MFA. Frente a la protección y verificación de identidad no se cumple, el ataque se basó en accesos no legítimos, y lo mismo para la política de acceso mínimo y segregación porque se ve que hay permisos demasiado amplios.
Frente al acceso físico, cumple ya que no se reportó un incidente físico. Y ahora vamos con la categoría de conciencia y capacitación. En la sensibilización no se cumple porque la exposición sugiere que no hay una gran cultura de ciberseguridad y en la capacitación de los especializados el cumplimiento es parcial porque si bien la organización posee un SOC no puede detectar las anomalías a tiempo necesario. Frente a la seguridad de datos, frente a los datos en reposo, tránsito, uso y las copias de seguridad, no se cumple para los de reposo y uso porque los datos quedaron expuestos. En el dato en tránsito sí cumple porque no se reportó una intersección mientras se transportaba la información y en la copia de seguridad realmente no aplica porque el caso no refiere pérdida de disponibilidad. En la seguridad de plataformas, frente a la gestión de configuración es parcial porque muestra una configuración deficiente. Es por ello que se filtraron la información. En la gestión de software según el riesgo es parcial porque no hay evidencia de controles efectivos en el SaaS. No aplica la gestión de hardware ni el bloqueo de software no autorizado. Tampoco para las prácticas seguras de desarrollo. Pero no cumple el registro de monitoreo continuo porque el ataque no fue detectado de forma inmediata. En la resistencia a la infraestructura tecnológica, tenemos que la protección contra acceso lógico no autorizado no cumple, ya que es la causa raíz del incidente. La protección frente al entorno tampoco se cumple porque la configuración fue insuficiente frente a la explotación del SAS. En los mecanismos de resiliencia es no afectó la disponibilidad, pero sí la confidencialidad. Y frente a la capacidad de recursos, cumple porque se mantuvo la operación. El impacto fue solo en datos. En este caso tenemos la base de datos, servidores, aplicaciones web, credenciales. ¿Cuáles son las principales amenazas? El acceso no autorizado a una base de datos. ¿Cuál sería su vulnerabilidad? La falta de cifrado. Su impacto es una pérdida de confidencialidad. Y una medida de control sería mejorar el sistema de autentificación. Tener un acceso multifactor. Otro activo es el servidor. ¿Cuál sería su amenaza principal? Los ciberataques. ¿Cuál es su vulnerabilidad? Parches desactualizados. Sabemos que es muy importante como medida de control tener los parches de los sistemas operativos actualizados para poder garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Otro activo son las aplicaciones web, las inyecciones SQL como amenaza. ¿Cuál es su vulnerabilidad? La falta de validación de entradas. Su impacto es la manipulación o extracción de datos, como ya sucedió. La probabilidad de que esto pueda suceder es un riesgo medio alto. ¿Y cuál sería su medida de control? Las auditorías de código de prueba. Otro activo es las credenciales de los empleados. ¿Cuál es la principal amenaza? El robo o la filtración de credenciales. En muchos casos, ex trabajadores todavía conservan sus credenciales y esto les permite acceder a la red y poder proceder con el robo de la información. La vulnerabilidad es el phishing y las contraseñas reutilizadas. ¿Cuál es una medida de control? Tener políticas de contraseñas. Podemos colocar que las contraseñas caduquen una vez al mes o cada 3 meses, que sean no solo multifactor, sino que sean alfanuméricas. Otro activo, por ejemplo, es el sistema de respaldo de backups. La amenaza es el robo. Su vulnerabilidad existen backups sin cifrado. De esta forma se puede acceder a información antigua, ¿no?, de mucho tiempo atrás. Y su medida de control sería tener almacenamiento no solamente físico, sino también en línea. Como siguientes activos tenemos la red corporativa, el personal de acceso privilegiado, la relación con terceros. ¿No? Las amenazas son la intrusión, el uso indebido de privilegios, la fuga de información. ¿No? En este caso las probabilidades son medias y altas. ¿Cómo podemos mitigar esto? Con auditorías, con evaluaciones de seguridad, ¿no?, con capacitaciones al personal. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Hugo León Espinosa. Sobre el presente caso de la entidad TransUnión, una empresa norteamericana activa, se presenta un análisis de medidas detectivas y correctivas que lo adjuntamos al presente caso, en donde recomendamos a nivel preventivo controles de acceso y de autenticación, implementación de un doble factor de autenticación, controles de acceso o tal vez fortalecer el tema de las contraseñas con una contraseña robusta o compleja. A nivel de capacitación y concienciación del personal, se recomienda hacer simulacros y programas regulares, ¿no?, junto con el personal para fortalecer la concienciación en cuanto a la ciberseguridad. Medidas detectivas, tenemos el monitoreo y detección temprana, la implementación de una solución SIEM para que pueda recolectar logs y eventos sobre sistemas críticos. A nivel correctivo, tenemos la revocación de accesos comprometidos, remisión de contraseñas y rotación de claves cada cierto tiempo a nivel de las APIs o integraciones que tuviera con estos sistemas. Continuando, tengo el mapa de riesgo que hemos identificado junto con el equipo sobre el caso de TransUnión. Hemos identificado 9 riesgos, de los cuales, según el semáforo sobre impacto por probabilidad, nos marca a nivel crítico 2, que tienen que ser ejecutadas de manera inmediata, ¿no? Porque al ser un caso de divulgación de información, tiene que ver mucho con la reputación de la empresa hacia sus clientes, ¿no? En la zona naranja tenemos 5 identificadas que deben tratarse de planes de mitigación concretas y monitoreo periódico. En la zona amarilla, mantener un control y evaluación trimestral sobre su evolución. La empresa tiene que priorizar la gestión de accesos, monitoreo proactivo y la seguridad contractual con los proveedores, ¿no? En este caso con algún proveedor tercero. Sobre el tratamiento del mapa de riesgos, sobre la presente lámina,
se muestra el cuadro de tratamiento de riesgos que anteriormente se mostraron. Para este caso de transunión, el tratamiento de riesgos debe alinearse con las opciones definidas sobre la ISO 27005, que son reducir, aceptar y transferir, ¿no? Los que hemos podido identificar sobre el presente cuadro. El tratamiento de riesgos, según lo que hemos podido identificar sobre este caso, es reforzar la seguridad de integraciones externas con los proveedores, potenciar la autenticación y monitoreo continuo, consolidar la cultura de ciberseguridad de todos los niveles de la organización y con la área administrativa, formalizar la evaluación de proveedores, es la parte más crítica. También se debe de revisar el contrato actual con los proveedores del sistema, también con los proveedores de la nube y la protección de datos personales, ¿no? Que son los focos de mayor prioridad. Se debe de fortalecer la responsabilidad compartida entre todas las áreas, que involucra la gerencia de TI, operaciones, seguridad. Acá también se involucra el área legal por un tema de reputación, ¿no?, de la empresa. Los controles preventivos, como ya les comenté, auditorías, el doble factor de autenticación, que también deben complementarse con los controles detectivos, los SIEM, las alertas y los planes de continuidad. Gracias.